Dios les bendiga a todos. Buenas tardes, buenos días. Desde aquí de Managua, Nicaragua, América Central. En el canal Lirio de los Valles soy el hermano Ramón González, bautista, predicador cristiano, misionero. En este canal, el Lirio de los Valles, estamos poniendo algunos contenidos para que las personas que consideren que les sirve lo puedan utilizar para verdaderamente su crecimiento espiritual. Vamos a hablar de este tema del Antiguo Testamento, los sacerdotes levitas. Los sacerdotes levitas. Hermanos, amigos, público en general que escuchen estos audios, estos videos, les pido que por favor se inscriban y nos ayudan de esa manera y le den like verdaderamente al contenido que ustedes escuchan. Por favor, se lo agradecemos de antemano. Vamos a hablar un poco acerca de los sacerdotes levitas, porque no sé por qué surgen tantas cosas que hay personas o predicadores o creyentes que dicen que las mujeres son pastoras, son sacerdotes. Pero la verdad es que según la historia, quienes tenían sacerdotes eran los egipcios, eran esas otras religiones, como verdaderamente la adoración de la diosa Astarte, Osiris, todas esas tenían sacerdotisas, mujeres, para celebrar sus ceremonias. Pero en la Biblia no encontramos que hayan existido mujeres administrando los sacrificios en el tabernáculo de reunión, que Dios le ordenó a Moisés que construyera para la adoración de su pueblo. Allí vemos que son los sacerdotes varones, pero mejor vamos a la Biblia, ¿verdad? Y en esta hora vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, vamos a leer en el capítulo 13, y ahí vamos a ver que cuando venían saliendo de Egipto, Dios le da una orden a Moisés de los primogénitos. Y leemos el capítulo 13, en el capítulo 13, gloria al Señor, del libro de Éxodo, capítulo 13, verso 1, y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. O sea, aquí cuando habla de los hombres está hablando de los varones, no está hablando de mujeres, está hablando de varones, ¿verdad? Luego vamos a leer un poco más para ver cómo era que estos sacerdotes llegaban a la consagración, porque no era que ya iban, aquí vengo, yo soy de la tribu de Levi y vengo a ejercer mi sacerdocio, no. Pasaba por pruebas, por revisiones y por una consagración ceremonial, enseñada por Dios, y varones, hombres, dice capítulo 29 de Éxodo, verso 1. Esto es lo que les harás, hablando de los levitas, que los iban a consagrar a los varones. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. ¿Ven? No dice sacerdotas, no habla en términos femeninos, está hablando en términos masculinos. Para que sean mis sacerdotes, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldras sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Entonces aquí nos damos cuenta que está hablando de varones. Ahora, ¿cuál era el propósito de llamar a los primogénitos por medio de Moisés? Tratar con los primogénitos, que eran del Señor Jehová, todos los primogénitos, dice ahí en los textos que hemos leído. Y recordemos que los primogénitos en la Biblia eran varones a eso, al sexo masculino, varones, ¿verdad? De eso habla aquí la Biblia, que eran varones, aquellos varones que Dios
estaba eligiendo de la tribu de Levi, pero tenía que pasar por un montón de ceremonias. Si era cojo no podía, si era ciego no podía, si era enano no podía, tenía que cumplir. Y varones, pero dice, vamos a leer ahora aquí un poco más, que el propósito de Jehová de elegir a los primogénitos era para que les sirvieran en el tabernáculo de reunión como sacerdotes. Entonces leemos verdaderamente aquí en el libro de Números, en la Biblia. En el libro de Números, en el capítulo 3, y vamos a leer el verso 3. Estos son los nombres de los hijos, está hablando de varones, de Aarón, sacerdotes, no dice en términos femeninos, ungidos, los cuales consagro para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiud murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Eleazar y Isma ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Jehová habló a Moisés diciendo, he aquí, haz acercar a la tribu de Levi y hazla estar delante del sacerdote Aarón. Bueno, luego vemos que ellos eran varones. Leemos el capítulo, siempre capítulo 3 y verso 9. Dice, darás a los levitas, hablando de varones, y a los hijos y a sus hijos les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, hijos, ¿verdad? Está hablando de varones. Constituirás a Aarón y a sus hijos, siempre sigue hablando de varón, para que ejerzan su sacerdocio. Está hablando siempre de varones. El extraño que se acercare morirá. Entonces por eso ahí vemos que verdad son varones. Luego en el capítulo 3, verso 22, también dice, los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones. Está hablando de varones, no está hablando de mujeres, para el sacerdocio en el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Por eso vemos que verdaderamente cuando el Señor elige hombres, ministerios para el tabernáculo de reunión, elige a varones. Yo no he encontrado en ninguna parte que hayan habido mujeres en el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Pero si alguien ha encontrado, pues me lo hace saber. Pero yo no he encontrado, y gracias al Señor y en humildad he leído 7 veces esta Biblia y no he podido encontrar. Ahora, en el Antiguo Testamento habían personas que tenían el don de profecía, pero no eran sacerdotes. Y vemos que Samuel, en el libro de Samuel, Saúl profetizó, pero Saúl no era sacerdote. Profetizó, y aquí sale en el libro de Samuel cómo verdaderamente Saúl profetizó 2 veces. 2 veces profetizó Saúl y no era un sacerdote, sino eran personas que tenían el don de profecía. Vamos a leer aquí en 1 de Samuel capítulo 10, verso 10, que fue la primera vez que él profetizó. En el libro de Samuel 10:10. Y leemos en el capítulo 10. Y dice él, y entregó y luego el resto del ejército en manos de David, su hermano, y lo alineó. Gloria al Señor. Estamos leyendo aquí, es en 1 de Samuel, ¿verdad? Es en 1 de Samuel 10:10. En 1 de Samuel 10:10 lo leemos y dice aquí, fíjense bien lo que lo deben anotar. Dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder,
y profetizó entre ellos. Podemos leer hasta el 12. Primera de Samuel, ¿verdad? Primera de Samuel 10 al 12. Y también en Primera de Samuel 34, 22, o sea, en Primera de Samuel 10 al 12. Y en Primera de Samuel 19, 18. 19, 18. En Primera de Samuel es la segunda vez que también Saúl profetiza, pero no era un sacerdote. Luego en Segunda de Reyes, capítulo 2, capítulo 22, en Segunda de Reyes, capítulo 22, y el verso 14, allí, en Segunda de Reyes, 22, 14, allí se habla de Hulda. Hulda era una mujer, desde luego santa, y tenía un don también de profecía. Hulda, en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 14 al 28. Y en Segunda de Crónicas 34, 22 al 28. Allí habla verdaderamente de Hulda, que ella era una que tenía don de profecía. Dice, entonces fueron el sacerdote Hilcia y Aicán, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum. Este Salum, ¿verdad? Pues era el que guardaba los vestidos en el palacio del rey. Pero lo que estamos viendo aquí, claro que no era sacerdotisa, no era sacerdote que oficiaba ceremonias en el tabernáculo de reunión, sino que era una que tenía don de profecía, ¿verdad? Y luego vemos también en el capítulo de Jueces, capítulo 4 y verso 4 al 5, se habla también de Débora, ¿verdad? Pero Débora tampoco no era una sacerdota, no era una predicadora. Mire lo que dice, capítulo 4 y verso 4 del libro de Jueces. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, ¿verdad? Miren lo que está diciendo, ¿verdad? Profetiza, gobernaba Israel. Ahora la sociedad de Israel, ¿cómo se gobernaba? Se gobernaba por el profeta y por el rey. El rey manejaba la parte política y el profeta, los sacerdotes manejaban la vocación sagrada, ¿verdad? Y entonces, pero aquí estamos viendo que esta mujer gobernaba a Israel y era una profetisa, ¿verdad? Dice, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama, Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ella era como una jueza, buscaba, pero no era que estaba no es que estaba junto con los levitas. Eso no aparece en la Biblia, ¿verdad? Ahora hubieron muchas mujeres que profetizaron, pero no eran sacerdotas. Fíjese usted también en el libro de Éxodo, en el capítulo 15 y en el verso 20, sale Miriam, hermana de Moisés, que ella, ¿verdad?, profetizó, pero no era sacerdote. En el libro de Éxodo 15 y el verso 20. Dice el verso 20 del capítulo 15 de Éxodo: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Es una profetisa. Aquí en todo esto que leemos y en la Biblia, nunca se ha usado una mujer para que esté en el tabernáculo como los sacerdotes. Y luego vemos también, ¿verdad?, que en el libro de Lucas, en el capítulo 2 de Lucas y el verso 36, allí también se habla de Ana.
que era profetisa, pero no era una predicadora, ¿verdad? No era una predicadora. Como hoy, muchos quieren hacer creer que las mujeres son pastoras, que las mujeres son sacerdotes, pero aquí en la Biblia no aparece esto. Mire, aquí en el capítulo 2 de Lucas y el verso 36 al 38, ¿verdad? Allí habla de Ana. Estaba también allí Ana, profetisa, fíjese usted, capítulo 2 de Lucas y verso 36 al 38. Ahora hay muchos predicadores que dicen que la mujer samaritana predicó, pero vamos a ver y vamos a leer la Biblia si es cierto que predicó, ¿verdad? Porque toman esto como argumento y fundamento que la mujer samaritana predicó, pero vamos a ver si es verdad que predicó. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan y el verso 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿En quién? En el Señor Jesús, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. No fue una predicación, fue un testimonio, porque la predicación, vamos a ver en la Biblia cómo es una predicación. Y mire aquí en el libro de Mateo, vamos a leerlo cómo es una predicación y cómo es un testimonio. Por eso es que la mujer samaritana, cuando le diga a ustedes que predicó, no, señor, aquí dice en el Evangelio de Juan capítulo 4 verso 39 que fue testimonio que ella dio y aquellos creyeron. Y mire lo que dice en el capítulo 3 de Mateo verso 1, lo que es una predicación. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es una predicación, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Ahora vemos que usan muchos pasajes que los tuercen para enseñar que la mujer puede predicar. Pero la verdad es que no está escrito aquí. Vamos a leer también un texto que utilizan para decir que la mujer puede predicar en el libro de Romanos, capítulo 16 de Romanos. Romanos capítulo 16 y el verso 1. Dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Secrea. O sea, lo que estamos viendo aquí es el relato de esta hermana que el apóstol Pablo le recomienda, porque ella es una diaconisa. Pero la palabra diácono o diaconisa no quiere decir predicador, porque la palabra diácono es un servidor para diferentes cosas, ya sea material de asistencia en el tabernáculo o ayudar a alguien que trabaja en el ministerio. Pero no es porque sea diaconisa, no es una predicadora, porque diaconisa quiere decir servir. ¿Ve? Entonces aquí tuercen el texto, porque dicen que como Febe fue predicadora, pero no es verdad, sino que verdaderamente ella era una diaconisa. Ahora, si fuera verdad que Febe predicó, entonces tendríamos contradicciones en la Biblia, porque miren lo que dice en 1 de Corintios 14, y en la Biblia no hay contradicciones. Contradicciones hay en las enseñanzas equivocadas que se plasman y se tratan de persuadir a la gente, torcer en la mente con explicaciones que no son de acuerdo ni en armonía con la palabra de Dios. Mire 1 de Corintios 14:34. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Verso 35. Y si quieren preguntar algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, ¿cómo puede ser predicadora una mujer? En la congregación puede ser pastora. Y el apóstol Pablo dice que no, que ni la ley le permitía verdaderamente hablar en la congregación, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le creemos?
Y mire, vamos a seguir leyendo a ver qué dice la palabra de Dios en este caso. Porque, como ustedes saben, de un solo texto no se puede hacer una doctrina. Entonces vamos a 2 de Timoteo, porque el mismo que escribió en Corinto y en Romanos es el mismo que escribió en esta epístola como es él. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, porque leímos en 1 de Corintios 14:34 dice, y si quiere aprender algo, dice en el verso 35, el capítulo 14 de 1 de Corintios, verso 35, dice, y la mujer si quiere aprender algo, pregunte en casa a su marido, porque el marido es el responsable delante de Dios de asumir esa responsabilidad de instruir a su esposa verdaderamente cómo se debe de comportar. ¿Cómo se debe de comportar? Porque desde el jardín del Edén, desde la caída del jardín del Edén, Dios se la entregó bajo sujeción a Eva, a Adán. Y desde ese tiempo la mujer cristiana está bajo el dominio del esposo cristiano. Y el hombre debe tomar esa responsabilidad, porque mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, aquí en 1 de Timoteo, capítulo 2, y en el verso 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Esa es la responsabilidad de la mujer, aprender a estar quieta en silencio y con toda sujeción. Esa es una responsabilidad que la mujer tiene que asumir. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí lo dice la Biblia, este libro sagrado. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las causas? Bueno, aquí lo dice en el verso 13. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, por esa es la razón de que después que Eva desobedeció, escuchando la voz de la serpiente, Dios, cuando vino a juzgarlo a cada uno, le dijo a la mujer: ahora tu marido te enseñoreará de ti. En el libro de Génesis, capítulo 3, versos 15 y 16. Tu marido se enseñoreará de ti, y enseñorear significa mandar, sujetar o gobernar. Entonces, por eso vemos que en ninguna parte de la Biblia encontramos. Ahora fíjense que tenemos otra contradicción. Digamos que hay mujeres pastoras, pues vamos a aceptar. Digamos, sí, está bien, hay mujeres pastoras. Pero mire la gran contradicción que hay en la Biblia si aceptamos mujeres pastoras. Mire lo que dice el capítulo 3 de 1 de Timoteo. Capítulo 3 de 1 de Timoteo, verso 1, donde habla del obispado, donde habla del pastor, del predicador, cuáles son los requisitos que debe tener. Dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, está hablando de hombre o de mujer, dice obispo. Y vamos a seguir viendo a ver si para qué está hablando de mujer. Porque hoy en día se usa el término reverenda, pastora. ¿Pero dónde está en la Biblia? ¿Dónde está? Dice palabra fiel, si alguno anhela, si alguno, no dice si alguna. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que él, no dice que ella, que él, obispo, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ahora, que cuando dice marido de una sola mujer, ¿está hablando de hombre o está hablando de mujer? Está hablando de hombre, que sea esposo de una sola mujer. Ve, aquí no aparece que verdaderamente la mujer puede ser pastora, que puede ser reverenda. Eso, en esos casos, está mejor en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica solo tiene sacerdotes varones, ¿verdad? Que los que están, que dicen que son iglesias de Dios, que predican la palabra de Dios, y diciendo que hay mujeres que son pastoras, y ya luego la mujer no se quiere sujetar al marido, lo deja abandonado, no lo atiende y todo, porque ella dice que es pastora, que es predicadora, ¿verdad? Eso viene a hacer un daño en la familia y en el hogar. Bueno, hermanos, ¿verdad? Pueden hacer preguntas allí, ¿verdad? Pueden sugerirme preguntas
Si ustedes desean que sean contestadas, pues te las contestaremos de la mejor manera, de acuerdo a la palabra de Dios. Y este material lo estamos poniendo al servicio a aquellos que en verdad desean creer la palabra de Dios tal como está escrita. Tal como está escrita, porque la palabra de Dios dice que pasará el cielo y la tierra, pero más su palabra no pasará. Por eso tiene mucho valor delante de Dios quedarse con la palabra del Señor. Y vamos a orar para terminar, ¿verdad? Todos aquellos que estén enfermos, que estén con malestares, pongan las manos en su dolor, pongan las manos en su agonía y verdaderamente los vamos a declarar sanos, porque sanarlos no podemos. Porque en el libro de Isaías 53, capítulo 53, dice que ya Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas todos somos curados. Que el Señor Jesucristo les bendiga y verdad les pido que por favor se inscriban y le den like a este contenido y continuaremos verdad con esto. Oremos. Señor Jesús, te damos las gracias por esto que tú nos has permitido, Señor, traer para aquellos que lo necesitan. Y ahora, Señor Jesús, también en el nombre de Jesucristo, aquellos que están enfermos con dolencias, no importa la enfermedad que sea, si es cáncer, si es Parkinson, si cualquier de esas enfermedades degenerativas, tú ya lo has sanado. Y como un ministro del Evangelio, yo solamente los declaro sanos en el nombre del Señor Jesucristo, porque por su llaga todos fuimos curados. Créanme que la fe en el Señor Jesucristo no falla. Si usted lo cree, usted recibe su sanidad. Y mándenos su testimonio en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos y hasta pronto.